Buenos días, hermanos de RFC. A todos los invitados, hoy es domingo, el día de darle gracias al Señor por una semana de bendiciones, por una semana de conocimiento y por el amor que se ha extendido a nosotros, a nuestra familia, a nuestro gobierno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todas las cosas que hemos visto de ti, por el cuidado que has tenido de nosotros en el hogar, por el cuidado de nuestras familias, por el cuidado de nuestro sustento, tanto material como espiritual, y también por el conocimiento que recibimos de ti. Gracias, Señor, por la sabiduría que le das a las personas de las administraciones públicas. Y gracias, Señor, porque no desfavoreces a ninguno, sea pobre o rico, Señor. Gracias, Señor, también porque a veces ignoramos las cosas que haces, porque no las vemos, Señor, porque no estamos atentos a verte, a escucharte y a alabar tu nombre. Gracias, Dios, por las personas que están llegando a esta reunión y gracias por las enseñanzas que vamos a recibir en el día de hoy. Especialmente, Señor, el recordatorio de tu Santísima Cena, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que hoy nos abras el entendimiento y que en la semana practiquemos las cosas, Señor, que tú nos enseñes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora a proceder a las alabanzas y en un tiempito volveremos. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús.
Gracias. Después de estas hermosas alabanzas vamos a proceder a una reflexión sobre nuestra condición como creyentes. Vamos a leer en Lucas 16 a partir del verso 1. Reina Valera 1960. Dice la Escritura: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en su casa. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dijo al primero: ¿cuánto debe mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 medidas de trigo. Y él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Bien. Vemos a un servidor de un hombre poderoso. Relacionalmente, las personas que creen en lo que el Señor dijo a través de la Escritura se vuelven ministros de su palabra. La palabra ministro significa servidor, mayordomo, ilota, esclavo, o una palabra que es más usada y se refiere más a aquellos servidores que están de tiempo completo ofreciendo su día al Señor. Se les llama siervos. Estos son los sacerdotes, pastores y personas dedicadas al servicio del Señor. Siervo. Dice la Escritura en Éxodo 21 que los siervos debían servir durante 6 años. ¿A quiénes llamaban siervos? Siervos se convertían por voluntad propia o se convertían por los ladrones como castigo, o en casos en que por deudas debían entregarse al servicio, o cuando los papás quebraban. Creo que nosotros somos siervos cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Pero ¿qué condiciones debe tener un siervo? Un siervo esencialmente es un servidor. Es una persona que tiene todos los deberes porque se le ha dado el conocimiento. Los griegos especialmente dedicaban sus siervos o sus esclavos a la administración de la casa. Nosotros recordamos a José, que fue administrador. Él no era griego, era judío, pero estuvo en Egipto sirviendo en la casa de Potifar como siervo, como administrador. Nosotros somos administradores de la palabra. ¿Cuáles son las condiciones de un siervo? Miremos en Lucas 17, a partir del verso 13, del verso 7. Dice la Escritura: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa?
No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que hayas comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Bien. El Señor establece una responsabilidad de difundir su palabra. No solo es el beneficio de la corrección y el arrepentimiento, sino poner en ejercicio lo que hemos aprendido. No se trata de recitar los versículos, sino de caminarlos y esencialmente de servir. Dice la Escritura que en el cielo el más grande es el que más sirve. No los estoy convidando a que sirvan muchísimo con el ánimo de ganarse el cielo, porque una condición es que esa responsabilidad el Señor llama a quien le sirve y que le cree, le dice que es su amigo. En Juan 15:14 dice así la Escritura: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ser cristiano no es ese rótulo que se establece desde Hechos 11:26. Ser cristiano implica amar a Dios, y amar a Dios es obedecer su palabra. El primer amigo de Dios fue Abraham. Abraham, Dios le indicó una serie de actividades que tenía que hacer. Él las hizo sin preguntar por qué, porque sabía que Dios era todopoderoso y Dios lo llamó Abraham mi siervo, Abraham mi amigo. Casi que la responsabilidad del siervo no es solo de conversación. Dice en Proverbios 29:18: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Nosotros tenemos muchas referencias de la palabra en donde nos dice, ama a tu enemigo. No hacemos caso. Un siervo es una persona sin derechos ciudadanos. Un siervo es una persona que no exige nada. Un siervo es una persona que alaba, que ama a Dios de manera total. En Éxodo 21, dice en el 5, Éxodo 21:5, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Jesucristo no nos horadó la oreja, pero Jesucristo golpeó en nuestro corazón, entró con él y cena con nosotros. Nuestra condición es que aún haciendo todo lo que él nos dijo, aún cumpliendo toda la Escritura, dice en Lucas 17:15. Dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ser cristiano implica como un acto natural hacer las cosas que Dios dice y esperar lo que Él designe sobre nuestras vidas.
debemos reflexionar en estas palabras esta semana. Cuando nosotros hablamos, la semana es para estudiar lo que se dice el domingo, no solo pensar que el domingo se habló bonito. Y entonces voy a dejarles la planita de siempre que hablo para que leamos no solo los versículos de referencia, sino los versículos y los capítulos completos para entenderse de qué puede significar un siervo. Lo único que nos tiene con vida y lo único que nos hace accesibles es el hecho de que un día Cristo quiso pagar por nuestras culpas y redimirnos. No hay otra cosa que podamos exigir. Vamos a leer entonces Éxodo 21, Deuteronomio 10, 20, Proverbios 29, 18 y 19, Juan 15, 14, Santiago 2, 23, Isaías 41, 8, Joel 2, 29, Mateo 24, 45, Lucas 16 y Lucas 17. Señor, te damos gracias porque nos recuerdas nuestra condición de pequeños seres humanos que has resuelto amar, Señor. A veces exigimos derechos y decimos que nos respeten. El respeto se gana con la humildad que tú te ganaste, con esa humildad tuya, Señor. Que a pesar de tu poder, te juntaste con la carne del hombre, una carne pecadora y una carne que se acercaba a ti porque tú le dabas mogolla, Señor, porque tú le dabas pan. Ayúdanos a acercarte a ti para amarte como tú nos amaste, Señor. Y guíanos en esta semana y permítenos ver tu obra cada día, Señor. Las cosas que no podemos detectar de ti, pero sobre todo, ayúdanos a ser siervos humildes de tu casa, Señor. Y de nuestra casa, Señor, administrar nuestro hogar y las cosas que nos diste, Señor, porque todo es tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Procedemos ahora a otras alabanzas. Muy buen domingo, muy buena semana. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos,
Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo. Real sacerdocio escogido por Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo. Real sacerdocio escogido por Él, Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, solo por ti, amado Dios, solo es por tu gracia que libre soy, solo por tu gracia. Oh, y solo es
sana soy, que sana soy, que sana soy. Y solo es por tu gracia, y solo es por tu gracia. Que libre soy, que libre soy, que libre soy. Y solo es por tu gracia. Y solo es por tu gracia. Estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie. Y solo es por tu gracia. Que libre soy, que libre soy, libre. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona.
levanto mi clamor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Te necesitamos, Señor. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, 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 Con tu amor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, oh Dios, de esta tierra, Señor, que te necesita. Sánanos. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente, de modo que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente. No se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, renovando su mente, de modo que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable
perfecto, de modo que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das para acudir a tu llamado y reunirnos como miembros de tu familia, Padre Santo, miembros de un solo cuerpo, Señor. Y estamos aquí, Padre bendito, no sin antes darte las gracias, Padre Santo, por el cuidado que tienes con cada uno de nosotros, porque en cada amanecer podemos testificar del cuidado que has tenido, dándonos tu protección y tu abrigo, Padre bueno. Padre Santo, hoy venimos con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra. Es por eso que renunciamos, Señor, a nuestro intelecto, a nuestras razones, a nuestra lógica, porque lo que más queremos es que seas tú enseñándonos a cada uno de nosotros y permitiendo que esa palabra, que es fuente de vida, dé fruto en cada uno de nosotros, Padre bendito, transformándonos a cada uno y colocándonos a tu servicio, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón, Padre bueno, y te pedimos, Señor, que tu palabra, que es una semilla, se siembre en cada uno de nosotros y dé el fruto que tú deseas, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando uno recibe un llamado de Dios, empieza a entender muchas cosas de lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Pero ¿tiene alguna característica especial la persona dentro de su actuar y dentro de su vivir para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos? Primero que todo, tenemos que tener una entrega total, una entrega que solo Él nos puede ayudar a hacer, y es una entrega que nos lleva a una dependencia que es la que va a permitir que el Espíritu Santo fluya en cada uno de nosotros y sea esa fuente de vida para las demás personas donde nosotros nos allegamos. Por eso, hoy quiero que miremos algo muy hermoso que encontramos en la palabra, como es ser siervo. ¿Y qué es un siervo? Siervo es una persona que está enteramente sometida y entregada a otra. La palabra siervo viene del latín servus, esclavo. Y esto nos quiere decir que nosotros estamos completamente entregados y entregamos una voluntad a nuestro Señor para que sea Él fluyendo en cada uno de nosotros. Hoy, por favor, quiero que vamos a Romanos 6:15 en adelante. Vamos a la epístola que Pablo envía a los romanos en el capítulo 6, versículo 15, que nos dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, pero así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia.
Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este pasaje que acabamos de leer encontramos unas palabras muy importantes como son someterse. Someterse lo encontramos en el versículo 16 cuando nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos? Someterse es aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin imponer resistencia. ¿Qué es un esclavo? Es la persona que carece de libertad y de derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña, que puede comprar o venderlo como si fuera mercancía. O también, un esclavo es la persona que está dominada por una pasión o por un vicio que necesita para vivir o para servir bien. Eso es un esclavo. La palabra nos dice que nosotros antes vivíamos en una libertad que nos llevaba a hacer muchas cosas que no estaban acordes a la palabra de Dios. Nos dice que nosotros teníamos cualquier cantidad de cosas que hoy día, que conocemos la palabra, nos avergonzamos, porque el fin de todas esas cosas que nosotros hacíamos era muerte. Pero también nos dice que nosotros hemos obedecido y por esa gracia nosotros hemos sido libertados. Pero ¿cómo es un siervo de Dios? Es el que obedece de corazón, es el que actúa porque cree en su palabra, es el que cada día va cimentando y va creciendo su actuar y su diario vivir por la fe que profesa. Un siervo de Dios entiende y vive a diario que Él, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Señor y por lo tanto actuamos de acuerdo a su palabra. Renunciamos a todo lo suyo porque entendemos que todo es de nuestro Señor. Pero para poder que estas cosas se den, nosotros tenemos que tener un acto de voluntad y de decisión. El ser siervo de Dios implica muchas cosas. Fundamentalmente la negación. La negación a nosotros mismos para que sea Él a través del Espíritu Santo fluyendo en cada uno de nosotros. Y es así como cada enseñanza que nosotros llevamos a esa persona necesitada va a ser una enseñanza que cobra vida, que llega a las personas, que es transformadora, que redarguye, que le muestra y la persona va a entender estudiando la palabra, cuando la va interiorizando y la va haciendo como propia, que es una persona que peca, que es una persona que está alejada de Dios. Pero nosotros, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Para ser esos instrumentos de vida y de fuente para otras personas. Morir. Morir a lo que éramos ante nosotros. Morir a nuestro antiguo yo, a nuestro egoísmo. Morir a nuestras pretensiones, morir a nuestra forma de vida. Morir a cada una de estas circunstancias que hacía que nosotros fuéramos unas personas indolentes y que vivíamos en un mundo totalmente alejados de Dios. Juan 12:24 nos dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto que nosotros tenemos que dar? El fruto que nosotros tenemos que dar es por medio de nuestras acciones, por medio de nuestra forma de vivir, por medio de nuestra enseñanza, que va a llegar a unas personas ávidas de la palabra de Dios, que van a ver sus vidas completamente transformadas. Pero para que esto se dé, nosotros tenemos que morir a nuestro ego anterior. Entender que anteriormente nosotros tomábamos decisiones completamente independientes, que éramos autónomos,
que nos creíamos autosuficientes, pero no. La palabra nos enseña que nosotros no somos así. Nosotros somos completamente frágiles. Somos personas indefensas. Somos personas que así nos ufanemos de las cosas que tengamos o de lo que sepamos o del poder que en determinado momento podamos ejercer, no nos sirve de nada. Lo hemos visto en estos tiempos. ¿De qué sirve tener el dinero, o tener el poder, o tener muchas cosas si estamos completamente indefensos y a manos de lo que nos pueda ocurrir? Pero cuando nosotros estamos siguiendo la voluntad de nuestro Padre como siervos de Dios y hemos muerto a nuestro ego anterior, empezamos a fluir de una manera diferente y empezamos a actuar de una manera diferente. Y es por eso que nosotros seremos personas que daremos mucho fruto. ¿En dónde haremos fruto? En nuestros hogares primordialmente. Porque nuestros hogares tienen que ser familias que sean ejemplo hacia las demás. Nuestras familias tienen que ser familias para ser imitadas por las demás. Como esposos, tenemos que actuar de acuerdo a la palabra, cumpliendo los roles que Dios nos da, cobijándonos bajo lo que Dios nos dice, entendiendo y creyendo que su palabra es una fuente de vida y que a cada uno de nosotros nos va a dar una transformación. Pero ¿qué suele suceder muchas veces? ¿Y dónde nos damos cuenta de que no hemos muerto a muchas cosas? Cuando, por ejemplo, dentro de una relación matrimonial, cuesta mucho cumplir un mandato sencillo, que el esposo ame a su esposa y que su esposa respete a su marido. Que si en determinado momento hubo falencias en la relación, fallas en la comunicación, que lo llevaron a tener muchos conflictos que a lo mejor no solucionaron, conflictos que lo llevaron a una agresión verbal que causa mucho dolor, y que para que esto sea totalmente nuevo tiene que llevarnos a un perdón. Pero ahí nos encontramos con el primer obstáculo. ¿Será que un siervo de Dios puede decir que le cuesta perdonar? Si es un mandato que nos está dando. Si estamos entendiendo que como siervos estamos sometidos a la voluntad del Padre, que Él es el que rige nuestras vidas y que Él es el que nos la está dando a nosotros. Es cierto que nos ha dado una voluntad, un libre albedrío para cada uno, pero un siervo que hace, un siervo de Dios, le entrega la voluntad al Padre para que Él sea el que se la dirija. Por eso nosotros no podemos permitir que en nuestros hogares la palabra de no perdón exista. Es algo que debe pasar. Es algo que no debe ser. ¿Cómo está la dirección que tenemos con nuestros hijos o la relación de los padres con los hijos? Como empleados, ¿cómo actuamos? ¿Estamos realmente reflejándolo a Él? Un siervo de Dios es aquel que en su labor como profesional, como dependiente de cualquier patrono, es una persona que hace todo a cabalidad, que lo hace como si fuera para Dios, porque lo hace bajo el fluir del Espíritu Santo, porque el fluir del Espíritu Santo se va a reflejar permanentemente en sus vidas. Esto es un siervo de Dios. Y como patronos, ¿cómo somos? ¿Cómo tratamos a nuestros trabajadores? ¿Los tratamos con cariño? ¿Los tratamos con amor? ¿Entendemos de sus necesidades? ¿Tratamos de ampararlos y de cubrirlos? Cuando nos dirigimos a ellos, ¿lo dirigimos con palabras de afecto, de cariño y de amor? ¿O somos un poco tirantes y duros? Un patrono que es siervo de Dios, antes que cualquier cosa, utiliza palabras dulces y de amor para dirigir o inclusive para reclamar alguna deficiencia que haya cometido alguno de sus trabajadores. Como ciudadanos, ¿cómo reflejamos nosotros ser siervos de Dios como ciudadanos? Es cuando cumplimos las normas, es cuando hacemos completamente todo dentro de la sociedad como Dios nos quiere. En momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, un buen ciudadano es aquel que cumple con las normas que le está impartiendo las autoridades gubernamentales y sanitarias para protección de la vida. Un siervo de Dios no actúa bajo su propia voluntad, sino que aprende a vivir bajo la voluntad del Padre Celestial.
Por favor, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mire lo que encontramos en esta preciosa carta. Amados, nos está hablando a ti y a mí. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, porque nosotros en esta vida eso somos, extranjeros, peregrinos, que vamos caminando rumbo a encontrar la vida eterna, que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Y cuáles son estos deseos carnales? Todo lo que es material, todo lo que el mundo nos ofrece a través de los medios de comunicación, de la televisión, de la prensa, de las revistas, del internet, a través de los medios comerciales que hacen que nosotros empecemos a crear necesidades que no tenemos y por lo tanto a mantenernos ahí, como veíamos, esclavizados. Manteniendo nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Mira lo que nos está diciendo. Que va a haber personas que están murmurando contra nosotros por la manera como vivimos, por la manera como actuamos, por la manera como hablamos, pero que nosotros no demos pie al manifestar que somos siervos de Dios y que nuestras acciones son contrarias a lo que Dios quiere y por lo tanto estamos dando pie para que ellos hablen de nosotros. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Siervos de Dios, qué hermoso. Que tú y yo, como siervos de Dios, siempre aprendamos y reflejemos que estamos viviendo bajo la voluntad de nuestro Señor. Y que esto es lo que nos lleva a ser considerados por Él como siervos. Qué bonito que nuestro mamá padre nos dijera a nosotros que somos sus siervos. Que no que nos lo diga el mundo, ni lo que nos digan las personas, porque eso es lo que menos nos tiene que interesar a nosotros. Nosotros tenemos que estar alejados de todo tipo de vanagloria, de adulación, que infle nuestro ego y que haga que nosotros salgamos de ese camino que nos estaba marcando nuestro amado Padre. A nosotros nos interesa es que sea Él, nuestro Señor, el que nos llame siervos de Dios. Hay una palabra que quiero que miremos, unos versículos en Números 12:6. Vamos al libro de Números, capítulo 12, versículo 6. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Versículo 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Mi siervo Moisés. ¿No sería muy hermoso escuchar de los propios labios de nuestro amado Señor cuando dijera: mi siervo Pedro, Juan, Francisco, Esperanza, Marta, mi sierva? Qué belleza, ¿no es cierto? ¿Y todo por qué? Porque le somos fieles en toda su casa. Versículo 8. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Vuelve y repite: mi siervo Moisés. Cuando él
nos llama a su siervo, nos habla. Y es de una manera tan clara cuando estamos entendiendo su palabra. Es cuando nos sentamos a estudiar y a orar y entendemos toda esa riqueza que nos comienza a revelar. Todo. Sin nada que nos cueste. Es cuando nos reunimos a estudiar su palabra. Y cuando antes de encontrarle el pero a la manera como la estamos estudiando, nos preocupamos por entender o por buscar qué es lo que nos va a revelar nuestro Señor. Vamos a Josué, al libro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Josué capítulo 1, versículo 1 nos dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Nuevamente le dice: mi siervo. Y no es difícil llegar a ese nivel para que Él nos considere sus siervos. Es entender que nuestra vida es completamente diferente. Es entender que nosotros no nos dejamos mover por las circunstancias del mundo. Es entender que Él es nuestro Señor y el que nos rige. Él es entender que nuestra voluntad se la hemos entregado para que sea Él el que nos guíe. Y hay otro que siente desde lo más profundo cuando Dios le coloca una misión y está en los caminos del propósito de Dios, que entiende que es un siervo. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Cuando somos siervos de Él, entendemos cuál es su mandato y con su mandato cumplimos completamente su voluntad. Predicando una palabra clara, pura, transparente, sin ningún tipo de adimento. Una palabra que confronte a la persona en su pecado. Una palabra que lo despierte. Una palabra que le haga ver que su actuar no es de acuerdo a la palabra de Dios. Que tiene que cambiar. Que tiene que arrepentirse. Que tiene que ir al trono de la gracia a buscar, arrodillarse, confesar su pecado, arrepentirse y entender que lo que la palabra le está diciendo es que la viva desde adentro, que la siente y que la manifieste. Porque la palabra es eso, es fuente de vida, de transformación y de cambio. Eso es lo que nuestro Señor quiere con cada uno de nosotros. Que cuando tomemos el paso de aceptar que Él es nuestro Señor y nosotros nuestros siervos, tenemos que actuar bajo lo que Él nos dice, siendo completamente instrumentos de transformación. ¿Y cómo actúa un siervo de Dios? Un siervo de Dios hace cada cosa con excelencia, siguiendo su voluntad para agradarlo a Él y no a ningún hombre. No debemos de hacer algo para agradar a los demás, a las familias. Suele uno escuchar muchas veces que si alguien de la familia no está muy de acuerdo con la palabra de Dios, que le piden a uno que trate de acomodarse, que somos familia y que eso no importa, que lo importante es que haya una buena relación. Entonces, ¿dónde está ese instrumento transformador de la palabra si en nuestras propias vidas permitimos que sea permeado? Esa persona de nuestra familia que a lo mejor necesita
de la fuente de vida solamente la va a encontrar si ve consistencia entre lo que hablamos, predicamos y vivimos y lo que le estamos manifestando a través de esa misma reunión. No es hacer las cosas de acuerdo a nuestros amigos. Es que si de pronto ellos ven que yo soy así de esta manera, se alejan. Sí, lo puede ser. Lo más probable es que muchos de los amigos que antes teníamos de conocer la palabra se alejaron cuando empezamos en estos caminos, porque no seguimos haciendo lo que estábamos haciendo. Pero lo hermoso es que cuando cada uno de ellos llega a tener una crisis o una dificultad, nos pide una ayuda y una guía, porque han visto que en ese vivir diario que nosotros tenemos paz, tranquilidad y un gozo que contagia. No es para tener contento a ninguno en el trabajo. Nosotros tenemos que ser verticales. Y eso implica que en las reuniones de trabajo nosotros no tenemos que estar absolutamente en todas. Habrá unas que sí y otras que no. ¿Cuáles son las que no? Las que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Todo lo que la sociedad o las personas nos pidan no debe de movernos del piso. Nosotros solamente tenemos que agradar a nuestro Señor como siervos. Efesios 6, versículo 6, ¿qué nos dice? No sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Mire todo lo que vamos encontrando en la palabra. Que como siervos nosotros tenemos que estar entregados completamente y rendidos a la autoridad de nuestro Padre para agradarlo a Él, no al mundo. Cuando hemos entendido que ser siervo de Dios es dedicar una vida para colocarla al servicio de los demás, que empieza a fluir en cada uno de nosotros sensibilidad. Sensibilidad por los demás, sensibilidad por el pecador, porque vemos y entendemos que la persona, cuando está pecando, está mal y va a perder la vida eterna, que está sufriendo y que la única manera como él podrá tener alivio para sus dolencias y sus tristezas es si realmente empieza a caminar en los caminos de Dios. Pero eso solamente lo entendemos nosotros cuando el amor de Dios está en cada uno de nosotros y comienza a fluir de una manera sensible. Ser siervo de Dios es dolerse, es tener pasión por las almas, no llenarse de orgullo, porque creemos que pertenecemos a otra clase. No es entender que nosotros estamos aquí para cumplir un propósito de Dios. Para eso hemos sido llamados. Para eso nos han colocado frente a un grupo de enseñanza, para llevar la palabra, para decirla tal cual es, porque esa palabra va a llegar al corazón y no volverá vacía. Cuando nosotros somos sensibles, también expresamos nuestro amor con las necesidades del hermano. Porque muchas veces el hermano, además de esa necesidad de la palabra, tiene necesidades físicas. Y nosotros algo tenemos para compartir de lo que Dios nos da. Algo. Pueda que estemos atravesando crisis y necesidades. A lo mejor no estamos viviendo el mejor de los momentos. Pero Dios es el que nos da. Y de lo que tenemos podemos llegar dándole un alivio a esta persona para aliviar sus necesidades. Pueden ser de muchos, hay tantas necesidades de un mercado, de ropa, de vestir, de estudio para los hijos, de ayuda para un arriendo, tantas cosas. Pero solo si somos siervos de Dios, sensibles, llenos de su amor, es que podemos sentir completamente esto. Un siervo de Dios es humilde en su actuar y vivir. No se ufana absolutamente de nada, ni de lo que da si ayuda, ni de lo que Dios le da. Entiende que es un administrador de las cosas que Dios le dio para colocarlas al servicio de Él y donde Él nos está pidiendo que vamos. En 2 de Timoteo 2:24 encontramos: porque el siervo del Señor
y yo no debe de ser contencioso. ¿Qué es contencioso? Una persona pendenciera, una persona que pelea, una persona que no busca soluciones, sino trata de imponer todo por la fuerza, de acuerdo a su propio criterio. Una persona que impone su razón por encima de todo, sin darse cuenta que le está haciendo daño al otro. Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Y cómo es una persona apta para enseñar? Es cuando ha ido al trono de la gracia en oración y estudiando su palabra, que Dios le está mostrando esas verdades para que sean transmitidas a otro. Una persona es apta para enseñar cuando acude a los grupos de enseñanza que hay dentro de la propia iglesia. Esos grupos donde se reúnen a estudiar la palabra de Dios. Ahí está aprendiendo. Y eso que está aprendiendo lo está recibiendo de gracia, y lo que está recibiendo de gracia se lo puede llevar a otra persona. Y esa otra persona va a encontrar paz, gozo y vida. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. No hay necesidad de pelear para hacerle ver a otra persona que está actuando de una manera equivocada a como Dios quiere que actúe. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mire lo que nos está diciendo, que solamente con un actuar humilde, sencillo, amoroso, manso, podemos llevar una palabra y corregir a la persona ocupada para que se aleje de ese diablo de esclavitud que tiene el diablo con esta persona. Un siervo aprende y entiende que todo lo debe hacer con un amor entrañable que solo es posible si el Espíritu Santo se manifiesta en cada una de las acciones de su vida. Un siervo de Dios tiene a su Señor en primer lugar. Es exclusivo de Él. No comparte con ninguna otra actividad o dependencia. Un siervo de Dios le es fiel. Y fiel es cuando es una dedicación total. Cuando Él ocupa el primer lugar. Cuando no hay tiempo ni espacio para otras cosas ni para otras actividades. Cuando no hay lugar para que ninguna persona del mundo entre a gobernar nuestras propias vidas. Es Él. Lucas 16:13. ¿Qué nos dice? Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿A quién le estás dedicando tú más tiempo? ¿Cuál es el que lleva las prioridades de tu vida? ¿Las cosas materiales? ¿Trabajar y luchar por conseguir cosas físicas? Que a lo mejor muy pronto dejarán de ser para ti y pasarán a ser para otros. ¿A qué le dedicas tu primer lugar? ¿A las cosas que te llenan de vanidad? ¿De orgullo? ¿Lo que te hace ser una persona prepotente? ¿O que te va llenando de soberbia? Porque te has creído que todo lo que estás obteniendo es tuyo, gracias a tus propias capacidades. Cuando nosotros dependemos de las cosas materiales, de los títulos, del cargo que tenemos en un trabajo dado, o del poder que lleguemos a ostentar en determinado momento, cuando dependemos de eso, estamos muy lejos de ser un siervo de Dios. Un siervo de Dios que le es fiel y que lo tiene en primer lugar, es el que vive y entiende las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu Santo solamente se disciernen en el Espíritu,
no se disciernen en la carne. Las cosas del Espíritu las está discerniendo espiritualmente. Tu fidelidad como siervo te puede llevar a un nivel más alto y a ser considerado como amigo de Dios. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amigo. Mira qué bonito. Primero, hay algo hermoso que puede llegar a nuestra vida, y es que nuestro amado Señor, nuestro amado Jesús, diga: mi siervo. ¿Y qué tal? Que en ese trasegar de fidelidad y de hacer las cosas como Él quiere que la hagamos y que se reflejan en nuestro vivir diario, no necesitamos de grandes cosas. Al interior y al seno de nuestro hogar, de nuestro barrio, nuestra sociedad, de nuestra propia iglesia, se refleja como nuestro actuar y nuestro vivir. Y que nos diga: amigos. Juan 15, a partir del versículo 14, ¿qué nos dice? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Un amigo. ¿Qué es amistad? Amistad es donde hay confianza, donde hay entrega, donde no hay secretos, donde hay apoyo. Y nos está diciendo que nosotros seremos sus amigos si hacemos lo que Él nos manda. Versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Mira qué hermosura. Nosotros no buscamos seguir a Dios. Él nos buscó. Él nos llamó. En este momento, esta cita que tenemos tú y yo es porque Él la facilitó, porque Él nos trajo. Cuando estamos nosotros abriendo la palabra de Dios para compartirla al grupo que Dios nos ha entregado, entendamos que Él fue el que nos colocó ahí. Él nos llamó para ser el facilitador de su palabra. Y a ese grupo de personas que están ahí, Él las trajo. Es por eso que nosotros tenemos que rebosar en amor para con esas personas y sensibilidad, porque son de Él, no son nuestras. Son fruto de Él que nos las trae y que nos está guiando. Y Él por eso nos está diciendo que vamos a ser sus amigos, porque nos va a revelar todas las cosas. Y es por eso que debemos de sentir una alegría muy profunda y muy grande que llene nuestros corazones de gozo y de felicidad, no importa las circunstancias que estemos viviendo. Cuando al estudiar la palabra, entendemos lo que Él nos quiere. Entendemos lo que nos está mostrando y entendamos esa fuente de vida que nos está dando a nosotros. Es cuando en nuestro interior fluirán ríos de agua viva, porque entendemos todo lo que nos dice. Y eso lo entendemos porque Él nos lo revela y nos lo cuenta todo. ¿Y saben por qué lo hace? Porque nos considera sus amigos. Y nos considera sus amigos porque fuimos siervos fieles, que actuamos como Él quiere que lo hagamos, dependiendo totalmente de Él, renunciando a nuestra voluntad y pidiendo que Él sea el que guíe nuestra voluntad. Y antes de terminar, yo quiero que recordemos a nuestro Señor Jesús cuando vivía en la tierra con nosotros, cómo Él
cumplió completamente todo lo que hemos hablado. Se negó a sí mismo, renunció a todo lo que tenía. Fue un siervo fiel y rebosó en amor hacia nosotros. Y es el modelo y el ejemplo que nosotros tenemos para seguir cada día de nuestras vidas. Lo encontramos en Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Mira toda esta belleza que nos está enseñando. Y es lo que nos enseñó anteriormente. Si hay algo entrañable de afecto en nosotros, que completemos el gozo de Él. Y que lo que hagamos, lo hagamos con amor, con humildad, sin vanagloria y sin contienda, colocando siempre todo al servicio de los demás, entendiendo que es Él el que hace la buena obra, y permitiendo que el fruto del Espíritu Santo fluya en cada uno de nosotros. Un siervo de Dios fiel es aquel que le fluye el fruto del Espíritu Santo en cada una de las manifestaciones de su vida. Amados hermanos, bendito y alabado nuestro Señor, que nos da una oportunidad hermosa al ser llamados por Él, al escuchar sus llamados y al entender que a cada uno de nosotros nos ha dado dones, pero que solamente estos dones los podemos manifestar por medio del ministerio que nos dé, si los colocamos al servicio de los demás para edificación y crecimiento de nuestra propia iglesia. Cada uno sabe el don que Dios le dio, y si no lo sabe, lo va a ir descubriendo. No es para vanagloria, es para colocarlo al servicio de los demás, como siervos fieles, buscando ser considerados amigos de nuestro amado Señor Jesús. Padre Santo, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Te rogamos, Padre Santo, que por favor nos sigas hablando, nos sigas mostrando lo que tú quieres que nosotros entendamos, que nuestro corazón está dispuesto, Padre bendito, para recibir tu enseñanza, porque eso es lo que queremos, Padre bendito, actuar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Perdónanos, Padre Santo, si no hemos sido los siervos fieles que tú quieres que seamos, si en algún momento nos hemos desviado, Señor, por nuestra propia vanagloria. Pero gracias porque nos estás llamando y nos estás permitiendo que volvamos a tu camino. Y eso es lo que queremos, corregir nuestros errores, Señor. Crecer en humildad y en mansedumbre, Señor.
escuchar tu palabra, vivirla en nuestras vidas y hacer tu santa voluntad como siervos fieles, Padre bendito, porque lo que más queremos, Señor, es seguir haciendo lo que tú quieres que nos hagamos e ir donde tú quieres que vayamos, como amigos tuyos, Padre Santo, porque nos gozaremos cada día de entender y disfrutar las bellezas que tú nos muestras en tu palabra. Gracias, Padre Santo, por lo que nos estás enseñando y nos vas a seguir enseñando. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor, pero todavía la quiero dar. por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. por su amor. Yo viviré, de su amor
Gracias, hermanos, y después de este hermoso culto de domingo, procedemos al recordatorio de la Santa Cena establecido desde Éxodo 12 con la salida del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto. Es un recordatorio de la celebración de la Pascua. Pascua viene de un término hebreo, pesaj, que significa salto. Es un cambio de situación. Vamos a leer hoy en Éxodo 12, el versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. El Señor Jesucristo, en cumplimiento de este recordatorio, de esta ordenanza del Señor, celebró una cena con sus apóstoles. Cena era una comida frugal, con un compuesto de vino, de pan sin levadura y de carne de cordero. El cordero de la primera cena de Éxodo 12 era el recordatorio de la promesa del Señor que iba a enviar a alguien que ayudara y reconstruyera la relación que habíamos perdido nosotros desde Génesis 3. Pero cena significa una relación, es un espacio especial de conversación en que el Señor impartió unas últimas instrucciones en vida con sus discípulos. Por favor, abran sus Biblias ahora en Éxodo 12, vamos a leer los versículos 7 y 13. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en el que lo han de comer. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Fíjese que la sangre es un acto de creer en lo que el Señor dice que hiciera. Como en el desierto el Señor le indicó a Moisés que levantara una serpiente de bronce. No era la serpiente de bronce la que sanaba, era que creían que mirando la serpiente de bronce, que había sido la instrucción del Señor, iban a ser sanados. Aquí pinten el dintel y los parales de las puertas de sangre y no va a entrar ninguna plaga. La sangre que evocamos hoy en el vino, el recordatorio, lo que nos indica es que hubo un sacrificio y que ese sacrificio fue el que nos permitió pagar nuestra culpa. Es como si uno debiera una cantidad de dinero que no puede pagar hoy en día, millones, y alguien va y se los paga y queda absolutamente libre de esta situación. No es para que nos volvamos a endeudar, es para que rectifiquemos nuestra vida. Vamos a leer ahora Éxodo 12, el verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Fíjese en esto. La carne significa la palabra y se va a comer con un pan o acompañada de un pan sin levadura. ¿Qué hace la levadura? La levadura suele hacer que el pan sea más grande. ¿Qué hacen nuestros pensamientos? A veces nuestros pensamientos pretenden ayudarla a engrandecer la palabra del Señor. La palabra del Señor dice y es fiel. No necesitamos adornarla de otra cosa diferente que lo que Él dice. Entonces, cuando nos dice que comamos el pan, es el recordatorio de que su palabra fue convertida en el cuerpo de Cristo, que fue un cordero que se sacrificó. Recuerda, el sacrificio, la necesidad de comerlo y la necesidad de no agregarle cosas de nuestro pensamiento. Procedemos a leer Éxodo 12, 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana,
y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Bien, la palabra es para meditarla. Esa tortura del Señor Jesucristo, el pan que comemos nos hace recordar su sufrimiento, pero también la necesidad de estar meditando en esa palabra sin dejar absolutamente nada pendiente. Y vamos a leer ahora Éxodo 12:11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Jehová. Pascua había anunciado que significa un salto. Es la actividad de cambiar nuestra actitud diaria. No se trata de ir al culto del domingo y decir, ¿cómo fue el culto del domingo? Fue muy interesante. Sino la necesidad de leer toda la semana, no apresuradamente. Ese apresuradamente significa con diligencia, con precisión y preparados, porque no sabemos en qué momento llegue el Señor y nuestro corazón debe estar ceñido de vestiduras blancas, de una mente impoluta, de una mente limpia, que solo conseguimos a través de una lectura continuada y meditada y caminada de esa palabra que estamos estudiando. Vamos a ir ahora a Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y el 2, por favor. Perdóname. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. El Señor hace una similitud con la vid. La vid es el tronco de la productora de uva. Cuando Él dice es la vid, Él se nutre del Padre, porque el Padre fue el que lo sembró. El Padre es el que da la posibilidad de que el desarrollo de la libertad de los cristianos se produzca. Cuando Él dice que somos pámpanos, somos renuevos. El pámpano es el vástago de donde salen los sarmientos que dan fruto. Si nuestro pensamiento no está ligado al Señor Jesucristo a diario, no vamos a poder tener una cena clara con Él. Él es el que produce en nosotros el fruto de una cena continuada con Él, de una unión íntima. Eso debe hacerse a diario, no es un rito de domingo. Por eso hoy estamos aclarando estas situaciones para que las oremos y para que dependamos de ese Señor. Nosotros tenemos vida en Cristo. Fuera de Él, fuera de su mente, no hay una perspectiva diferente que la equivocación. Gracias, Dios mío, por esta palabra que irriga nuestra posibilidad de libertad y en la que debemos sustentarnos y la que debemos practicar, Señor. Gracias por ese sacrificio, porque no tenemos cómo pagártelo. Y gracias porque nos ayudas a recordarlo, a reforzarlo cada domingo. Pero ayúdanos a practicarlo todos los días de la semana, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora los invito a que tomemos en las casas este pan, recordatorio de la palabra, y este vino, recordatorio del sacrificio. Gracias. Pueden proceder, por favor. Señor, gracias por la bondad del día de hoy, por esta semana que empieza. Gracias porque tú serás quien elimines la incertidumbre y que nos ayudes a depender de ti, para que las cosas salgan como tú quieres, Señor, no como nuestra carne quiere. Ayúdanos, Señor, a permanecer en fidelidad
cualquiera que sean las circunstancias. Gracias por los pastores, por los predicadores, por las personas que intervinieron en este culto, por aquellos que te alabaron, Señor, por la alabanza que te le damos. Que se acepte a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas ya había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas ya había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor. Hermanos, buenos días. Gracias por este tiempo. Los queremos despedir de ustedes. Viajamos a los Estados Unidos, pero pronto volveremos. Vamos con bendición del Señor. Nos lleva a reunirnos con nuestra familia, mis hijos y mis nietos. Los queremos mucho, hermanos de RFC. Pronto volvemos. Sí, solamente dar gracias a nuestros pastores que fueron como nuestros padres, a nuestra familia en Cristo, a las mujeres que estuve trabajando con ellas, a las mujeres también de artesanías y lo mucho que me amaron y que me han amado. Doy mil gracias a Dios por esto y solamente quiero pedirles y recomendarles que cuiden a sus pastores, que son una bendición. Han sido una bendición y son maravillosos y solamente quiero pedirles cuídenos, ámenos y sean fieles y sean honestos y rectos delante de Dios, para que todo lo que emprendan les vaya bien y la bendición de Dios esté con ustedes y solamente agradecidos por haber llegado a esa iglesia de doctrina sana. Fue una gran bendición haber estado con ustedes. Mil gracias. Gracias a Dios porque el Señor nos llevó a una iglesia de doctrina sana y amemos a nuestro pastor, oremos por la salud de él, apreciemos lo que queremos y siempre estemos apoyando a la iglesia. Adiós, hermano. Sí, muchas gracias y les pedimos oración. Vamos a estar con nuestros hijos, si es la voluntad de Dios un día vamos a volver y les pedimos oración para que el Señor sea abriéndonos caminos y siendo sal y luz con nuestros hijos y que el Señor nos use allí donde Él quiera que estemos. Gracias.
Bueno, hermanos, muchas gracias por el tiempo que hemos estado hoy aquí, reunidos como hermanos, en la distancia, pero unidos por esos lazos de amor del Padre. Les recuerdo esta semana, el miércoles, estamos en tiempo de adoración al Señor, de 8 a 9 de la noche. También los sábados tenemos tiempo de oración, de 9:30 de la mañana a 11:30 del día. Y el próximo domingo, como siempre, estaremos aquí de 9 de la mañana a 11 del día. Muchas gracias, hermanos, por el tiempo que dedican a estar pendientes de lo que el Señor tiene para darnos. También les recuerdo que podemos depositar los diezmos y ofrendas en la cuenta de la Iglesia de Vivienda, que aparecerá publicada ahorita al final del servicio. En la diapositiva aparecerá el número de cuenta de ahorros de la vivienda. Y si a algunos hermanos se les dificulta hacer las transacciones bancarias, nos pueden avisar y con gusto estaremos recogiendo sus diezmos y sus ofrendas en el lugar que nos indique. Entonces estamos despedidos, hermanos. Muchas gracias y un abrazo fraternal, hermano. Nos vemos pronto.